Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana Duarte. Soy la docente del grado preescolar de la Escuela Simón Bolívar. Soy licenciada en Pedagogía Infantil y magíster en Psicopedagogía. Y hoy voy a compartir con ustedes el tema de proyectos de aula. Entonces, para la exposición de este tema, quiero partir desde la idea que somos docentes, que somos licenciados y que aquellos que no tienen una licenciatura de base, aún así han tenido que estudiar pedagogía, seguramente este tema ya lo han visto, ya lo conocen, eh, y tal vez lo ponen en práctica en sus clases. Entonces quiero aprovechar todos esos conocimientos que tenemos para que se vaya dando la construcción y el desarrollo de esta exposición, ¿sí? Entonces, el contenido de la exposición parte desde esa construcción que les decía inicialmente, que es un proyecto de aula con lo que ya cada uno sabe, lo que cada uno conoce, desde su experiencia y desde la teoría vamos a hacer esa construcción y posteriormente vamos a hablar un poco a profundizar un poco sobre las fases, algunos ejemplos de proyectos de aula y algunas consideraciones finales y hasta personales sobre el tema. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar con la construcción, quería empezar con la siguiente frase de María Montessori, que dice: la mayor enseñanza del éxito de un profesor es poder decir, ahora los niños trabajan como si yo no existiera. Quise empezar con esta frase porque la semana anterior, cuando tuvimos que estar en una capacitación con la psicoorientadora, la rectora, y, y nos preguntaban sobre esos retos que teníamos como docentes. Yo escribí algo sobre la autonomía y creo que en, trabajo en esa parte porque creo que es una parte débil en que hemos estado fallando. Y bueno, yo me analizo en esa parte, que uno a los niños siempre quiere hacerles todo, tal vez para ahorrarse tiempo, y cree que de esa manera ellos van a aprender, pero no hay como cuando ellos descubren por sí mismos el conocimiento. Entonces esta es una frase que primero me toca a mí y que por eso la quise compartir, porque sinceramente quiero que los niños sean mucho más autónomos. Y ahorita nos estamos dando cuenta con esto de la pandemia que ellos realmente nos necesitan para todo, hasta para interpretarles una pregunta, ni siquiera las respuestas, nos necesitan para absolutamente todo. Y uno ve que los padres tienen esa misma dificultad, porque siempre había un docente que le decía, mire, esa es la pregunta y lo que hay que hacer es, entonces siempre estábamos como masticándoles lo que debían hacer, y esa parte de la autonomía se ha ido perdiendo un poco. Entonces creo que esta parte de proyectos de aula es bien bonita y es bien interesante en la medida en que se empiezan a dar investigaciones y ellos son los directores, los estudiantes, y nosotros simplemente hacemos un andamiaje para que se empiecen a dar los conocimientos desde la experiencia y desde los intereses que ellos tienen. Bueno, listo. Entonces aquí en la primera parte, de como les decía, la parte del contenido, ¿qué son los proyectos de aula? Y quiero que hablemos sobre proyectos, lo que cada uno sabe, como les decía, desde su experiencia. Entonces para ello vamos a ingresar a este cuestionario. Aquí está en la parte de abajo la dirección. En esta dirección podemos ingresar, o con el celular escaneamos este código QR. Y hablando de la pandemia y cuarentena y demás, puse este QR porque quisiera, o sea, pueden ingresar por acá normal también, pero también creo que es importante que nos empecemos a acostumbrar a este tipo de cosas, porque ya ahorita hasta en los restaurantes le pasan a uno, es un código QR,
y nosotros debemos escanearlo para así poder ver el menú. Entonces creo que es simplemente lo sé como un recordatorio de que en nuestra nueva normalidad hay cosas que aprender, hay cosas que cambiar, hay cosas que innovar y por eso decidí incluirlo. Listo, entonces vamos a realizar ese cuestionario que se encuentra allí. Si estamos viendo el video, entonces pausamos el video y vamos a continuar con el cuestionario. ¿Listo? Bueno, una vez hemos realizado el cuestionario, ustedes me han dado una serie de palabras que para ustedes definen los proyectos de aula. Y yo con ellas he hecho esta nube de palabras, y es nuestra construcción. Y me parece muy bonito porque es lo que cada uno de nosotros piensa, sabe sobre los proyectos. Entonces aquí nos dicen que los proyectos de aula se definen como conocer, como explorar, como investigar, como experimentar, discutir, involucrar, exhibir, generar, compartir, colaborar. Esta es nuestra construcción sobre lo que para nosotros son los proyectos de aula. Bueno, y partiendo de esos conocimientos que tenemos, y para ampliarlos un poco más o para refrescarlos un poco, vamos a hablar un poco sobre este libro que se llama El aprendizaje por proyectos en educación infantil y primaria. Muchas gracias a la coordinadora que me lo prestó. Y basados en este libro vamos a continuar desarrollando el tema de proyectos de aula. Entonces lo dejo aquí por si alguien lo quiere conseguir. Es un libro muy hermoso, o sea, es súper fácil de leer y además de eso es muy bonito, tiene muchas imágenes y muchos ejemplos, que es lo que realmente a uno le interesa. Bueno, entonces los proyectos de aula, según el libro que está aquí, de Silvia Char, Ivonne y Carmen Castillo. Bueno, ¿qué son los proyectos de aula? Un proyecto es una investigación extensa, y creo que aquí nos da como el primer tip que yo digo, bueno, yo hago proyectos en mi salón o no hago, mis compañeros hacen o no hacen. Bueno, entonces aquí nos da como la primera idea. Es una investigación extensa y a profundidad. No es superficial, no es mañana traigan con cubetas de huevo el computador, vamos a revisar el computador y así aprender a los niños. No, es cómo vamos a llegar a conocer el computador, todo el proceso que se hizo antes de poder llevar un material físico para exponer, ¿sí? Entonces es una investigación extensa y profundidad de un tema del mundo real y que sea de interés de los estudiantes. Los estudiantes adquieren comprensión y conocimientos profundos al buscar respuestas a sus preguntas. Nosotros no les estamos dando la guía, no les estamos diciendo, mire, estudies esto y después yo lo voy a preguntar. No, en los proyectos ellos están buscando. Sí les vamos a dar las oportunidades de que vayan a la biblioteca, de que lean, de que miren un video, de llevar a un experto y les explique, de llevarlos al campo, donde se puede ampliar el conocimiento, pero nunca les vamos a buscar las respuestas, ellos mismos las van a ir encontrando. Dice, mediante ricas investigaciones sensoriales de primera mano. Los proyectos generalmente se llevan a cabo por todo un grupo, dividido en subgrupos. También esta es otra clave. Estos grupos se vuelven expertos en diferentes aspectos del tema de estudio. En los proyectos de aula vamos a dividir por intereses. Entonces algún niño se puede interesar por ventas, otros por cómo funciona, bueno, otro cómo se vende, bueno, lo que ya había mencionado eso, pero tiene que ver con los intereses de cada uno, ¿sí? Bueno, los proyectos de aula, continuamos con la definición. No abarcan todo el currículum. No quiere decir que con un proyecto trabajamos todas las temáticas del año, no.
Sin embargo, sí es compatible y complementario a otras experiencias y métodos de enseñanza, por ejemplo, con las unidades didácticas. En un proyecto, los profesores responden a las ideas e intereses de los niños y, por tanto, los objetivos que los miembros de la clase han establecido determinan el progreso del estudio del tema. Generalmente nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto y dura 6 meses, pero en realidad los proyectos, el tiempo no lo definimos nosotros, lo van definiendo los estudiantes en la medida en que se van viendo interesados en el tema. En el aprendizaje por proyectos se proporciona un marco bien estructurado y fácil de usar, que consta de 3 fases. Aquí voy a hacer un paréntesis. Como yo estoy basándome en un libro, este libro habla de 3 fases, pero nosotros, por ejemplo, cuando vemos nuestras capacitaciones con el PTA, siempre nos hablan de más fases, creo que son hasta 6 fases, pero corresponde más o menos a lo mismo, simplemente cambia como la cantidad, pero tiene que ver con un inicio, un desarrollo y un final. Como dice aquí, como una buena historia, un proyecto goza de un inicio, un desarrollo y de un final. ¿Sí? Y en la medida en que se van dando esas fases, se va dando el conocimiento. La organización de los proyectos en 3 fases secuenciales ayuda a los profesores y estudiantes a identificar la importancia del trabajo que se está llevando a cabo a medida que se desarrolla. Bueno, entonces aquí como unas clavecitas resumen de lo que son los proyectos de aula para que los tengamos bien definidos y para que estemos pensando, bueno, yo sí hice proyectos o no hice proyectos. Primero, es una investigación profunda sobre un tema del mundo real. Son más largos y pueden variar en su duración dependiendo del interés de los estudiantes. Brindan orientación y los estudiantes deciden cómo avanzar en su propio trabajo. Nuestro papel acá es de orientar y es bien difícil porque nosotros muchas veces queremos como darles el conocimiento ya, pero acá simplemente es orientar para que ellos lleguen al conocimiento, ¿sí? Es como cuando un niño está aprendiendo a hablar que uno se desespera y uno le señala el tetero y uno ya le dice tetes y ya se lo entregó y no espera que lo pida. Entonces es importante darle simplemente esa orientación. Los docentes evalúan los conocimientos previos de los estudiantes y se identifican las preguntas para la investigación. Entonces aquí es muy importante lo que ellos nos van a dar, los insumos que ellos nos dan a través de sus experiencias previas. De eso es lo que vamos a partir. Pero obviamente nosotros también podemos provocarlos para que ellos nos empiecen a hacer preguntas. Una vez tengamos las preguntas, tenemos la investigación y podemos desarrollar los demás aspectos. Los estudiantes cumplen con los objetivos del currículo a medida que avanza el proyecto. Las visitas de campo ocurren pronto en el proyecto, ya que esta es una manera esencial para que los estudiantes encuentren respuestas a sus preguntas. Esto me fascina los proyectos de aula, de la parte de las visitas de campo. Y más ahora que si el año entrante empezamos pronto con nuestras clases presenciales, nuestros niños vienen muy desadaptados, entonces es una manera muy bonita de volverlos a enganchar con el conocimiento y además que respetamos su ritmo circadiano al poderlos sacar a un lugar, visitar un lugar, que puedan acceder a luz natural. Por ejemplo, en mi caso, en mi salón, todo el tiempo estamos con luz artificial, entonces esta es una manera de que ellos puedan también de respetar lo que son, de respetar su biología, de respetar su ritmo circadiano y de poderlos apoyar en su conocimiento. En los proyectos de aula se recopila información de primera mano. Los estudiantes la recopilan, ¿no? Realizando entrevistas, observando a personas, explorando equipos, lugares y procesos. La clase generalmente se divide en grupos de interés. Se da una variedad de representaciones que reflejan el conocimiento como escritura, dibujos, juegos, construcciones, modelos, entre otros. O sea, ellos nos van a representar, por ejemplo, cómo funciona el computador. Entonces ellos pueden utilizar la escritura, los dibujos, los juegos, las construcciones, lo que se les ocurra. Siempre hay una manera en que ellos van a representar lo que han aprendido y ahí nosotros vamos a hacer la evaluación, ¿aprendieron o no aprendieron?
Bueno, los docentes documentan el proceso de aprendizaje a través de toma de notas, fotografías, grabaciones y videos. Son insumo para futuras experiencias. Bueno, esta partecita para mí es súper fácil porque ustedes saben, a mí me fascina documentarles, o sea, tomarles fotos por todo. Y entonces tengo muchos insumos. El problema es que con eso, el problema es que nosotros, y una crítica que se nos hace como docentes, es que nosotros no registramos nuestras experiencias. Y esos registros pueden servirle a un compañero o a otro colega, a otro docente en otra parte, o también nos pueden servir a nosotros a futuro, o para los padres de familia o para los estudiantes. Entonces es importante que nosotros seamos más conscientes de tener esos registros de todo ese tipo de actividades que hacemos con ellos, en especial de los proyectos de aula, que es el tema que estamos hablando ahora, porque será un futuro insumo. El trabajo expuesto refleja la historia del proyecto que se está llevando a cabo en el aula. Esta parte porque es importante. Cuando los niños terminan su proyecto de aula, debe haber una parte de exhibición, de mostrar lo que han hecho. Entonces, en esa parte de exhibición ellos van a reflejar toda la historia, cómo llegaron a hacerse esta pregunta, qué aprendieron, qué actividades hicieron para adquirir conocimiento. Sirve como un recurso para seguir aprendiendo. Los estudiantes pueden identificar fácilmente su trabajo, hablar sobre lo que aprendieron y describir los desafíos que enfrentaron durante el proyecto. Se da un verdadero sentido de pertenencia. Cuando nosotros hacemos otro tipo de estrategias, por ejemplo, como las unidades didácticas, ponemos a que ellos hagan, por ejemplo, todos pinten el mismo sol, ¿sí? Pero en los proyectos de aula no todos han pintado el mismo sol, puede que unos sí lo hayan hecho, pero otros lo hicieron con plastilina, otros no hicieron sol sino que estrellas, otros hicieron los planetas, no sé, cualquier cosa. O sea, entonces por eso hay mucho sentido de pertenencia, porque es que mi trabajo no es igual a los de los demás, sino que es único. Es lo que a mí me interesaba. Bueno, la segunda parte de este contenido, de los proyectos, vamos a hablar sobre las fases. Recuerden, basados en el libro que les mencioné, porque el PTA tiene otras fases y, por ejemplo, nosotros que nos regimos pues bases curriculares en el grado preescolar, no lo llamamos fases, fase 1, 2, 3, sino que lo llamamos indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso. Pero obviamente responden a lo mismo. ¿Listo? Entonces, tenemos que en la fase 1, los estudiantes se hacen preguntas sobre lo que desearían investigar. Entonces se desarrollan sesiones de discusiones grupales que se convierten en la guía para llevar a cabo la investigación. Entonces en esta parte se trata mucho de provocar. ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas? ¿Y qué pasaría? Y no sé qué. O sea, siempre darles más preguntas para que ellos empiecen a hablar. Así los vas diciendo qué saben y sobre qué más quisieran aprender. En la fase número 2, el docente organiza experiencias que permiten a los estudiantes obtener información de primera mano para dar respuesta a sus preguntas. Trae objetos, invita a expertos, plantea trabajo de campo, busca oportunidades para aplicar habilidades, actúa como un facilitador. Entonces aquí nosotros, como les decía en un principio, nosotros hacemos sesión de andamiaje. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Con esto. Llamando a los expertos, porque nosotros no tenemos que ser los que sabemos. Vamos a un lugar, buscamos oportunidades para que ellos apliquen habilidades y podemos llevarlo, que conozcan de primera mano un computador, que conozcan de primera mano un carro de bomberos, como hicimos en preescolar. Bueno, ese tipo de experiencias las generamos en la fase número 2. Y en la fase número 3 de los proyectos, ¿nosotros qué hacemos? Es una fase de evaluación. Entonces aquí ya es un cierre, entonces el docente con sus estudiantes decide cuándo y cómo concluir el proyecto. ¿Sí? Por más de que sea un trabajo
no de director porque no vamos a dirigirlos, sino que vamos a facilitarles. Nosotros sí debemos también guiarlos en que ya es hora de terminar y ir como con ese proceso, ¿cierto? Y de ayudarles a concluirlo. Además es una fase donde vamos a compartir con otros lo que aprendimos. Bueno, vamos a ir describiendo un poco más estas fases, pero yo sé que, como les decía al principio, esto es algo que nosotros ya hemos visto, que conocemos muy bien, entonces tal vez no lo conozcan como fase 1, pero saben de qué se trata más o menos. Entonces en la fase 1 de los proyectos de aula que hacemos, planteamos situaciones que despierten el interés de los estudiantes, lo que yo les hablaba de la provocación, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una provocación con un juguete, con una historia, imagínense que una vez eso ya de una los engancha, ¿no? Cuando yo a veces quiero que me pongan atención, que vinieron de descanso o del almuerzo y bajo la voz y hago como de imagínense lo que pasó. Entonces como que esa voz de chisme ya los conecta y es una manera de despertar el interés. Bueno, ¿qué hacemos? Creamos, como docentes en esta fase 1, es importante crear un mapa mental temático para tomar conciencia del propio conocimiento. Bueno, si yo voy a hablar de frutas, ¿qué sé de frutas? Visualizar el alcance potencial del tema. No, es que de frutas no hay sino 5 cosas para hablar, o sea, es muy poquito, no sé. Y las conexiones con el currículo. Bueno, cuando hablo de frutas, esto me sirve para trabajar alimentación saludable, hábitos, bueno. Y me hago este tipo de preguntas. ¿Es valioso el tema? ¿Permite cumplir con los estándares? Por ejemplo, en preescolar nosotros manejamos no materias, sino como debemos cumplir con 3 propósitos que los llamamos en nuestro colegio por temas de simplicidad, los llamamos identidad, convivencia y exploración. Entonces cumplimos con esos propósitos. Brindamos oportunidades de trabajo colaborativo, que es lo más, creo que las cosas más bellas de los trabajos, de los proyectos de aula. Pueden los niños tomar la iniciativa, porque si es un trabajo que ellos me van a necesitar, hay temas que yo no puedo dejar, no los puedo dejar solos, entonces hay temas, digamos, este tema sí me va a permitir que ellos tomen la iniciativa, bueno, y si la familia podrá participar, que es un tema muy importante, muy valioso y sobre todo, por ejemplo, en preescolar, nosotros debemos involucrar siempre a la familia. Y de hecho, cuando uno hace el proceso de evaluación docente para ascenso, este es un punto que a nosotros nos tienen muy en cuenta en el grado preescolar, que de alguna manera se vea la familia involucrada. Bueno, entonces aquí en esta partecita hablábamos de un mapa mental. Entonces aquí hay como un ejemplo. Entonces en esta parte del mapa mental lo que vemos nosotros es, bueno, tenemos un tema, calentamiento global. Bueno, ¿qué puedo sacarle a este tema? Y entonces empezamos a crear, a dibujar, a escribir, ¿sí? ¿Qué puedo trabajar sobre este tema? ¿Me sirve o no me sirve? Por eso es la importancia de estos mapas. Bueno, vamos a hablar un poco de la fase 2. En la fase 2, el docente se enfoca en cómo ayudar a los estudiantes a encontrar respuestas a sus preguntas y representar su comprensión. Sí, ya nos hicimos en la fase de investigación unas preguntas, bueno, el calentamiento global, qué queremos saber, o sobre las mariposas, bueno. Y tenemos que en esta parte ya empezamos como esa fase de desarrollo. ¿Sí? Los estudiantes construyen el conocimiento sobre experiencias al interactuar con su entorno, realizar investigaciones, hablar con expertos y visitar lugares. Esta es la manera en que ellos lo van a hacer, o sea, no es todo el tiempo un video, no. Aquí nos dicen, es importante que vayan y pregunten de primera mano a los expertos, o que vayan y vean un lugar, y eso puede ser mucho más significativo que haber visto un video. Bueno, en esta fase también debemos estar atentos a los intereses de los estudiantes. En un proyecto sobre fruta, por ejemplo, algunos niños pueden estar interesados en las frutas,
otros en cómo se consumen y otros en dónde se venden. Entonces aquí, bueno, puse un ejemplo de un proyecto que teníamos para este año llamado El Viaje. Bueno, y también esto es una crítica personal. Nosotros nosotros creamos proyectos desde el principio de año. Más o menos nosotros decimos, bueno, esto es lo que nos piden las bases curriculares, esto es lo que a los niños más o menos les interesa, bueno, el proyecto El Viaje, y así los vamos sacando. Pero ahora que estuve como estudiando un poco más y profundizando sobre este tema de proyectos, me doy cuenta que debe nacer, o sea, que es tan importante que los niños partir de sus intereses, que los niños nos hubiesen dado los temas, que por eso pues hago la crítica hacia nuestro grado, porque en esa parte o no lo llamamos proyecto, lo llamamos unidad didáctica o, o empezamos a tener más en cuenta sus intereses, ¿cierto? Bueno, sin embargo aquí lo puse porque pues era para nosotros el proyecto El Viaje. Entonces era un proyecto donde los niños no alcanzamos a desarrollarlo obviamente, pero alcanzamos a visitar 2 lugares, creo. Y el proyecto era conocer diferentes lugares del municipio que fueran representativos. Entonces el primero era el parque, bueno, nos llevamos al parque, bueno, y la segunda visita fue bomberos. Entonces allí me acuerdo que mi compañera me dijo, hagamos una actividad, y ella me dijo una serie de actividades ahí porque para que les lleváramos después, ya después fue lo de la pandemia y no pudimos hacer nada más. Pero no, o sea, la ida al parque no fue igual que la ida a los bomberos, o sea, estaban mucho más interesados en los bomberos, entonces tal vez si hubiéramos tenido en cuenta sus intereses, hubiéramos profundizado un poco más en este tema eh, de los bomberos, y además que ellos fueron súper queridos, los dejaron montarse en todo, y bueno, entonces digamos que aquí en esta fotografía quería mostrar la parte del desarrollo del proyecto, que es ya cuando los niños viven la experiencia, cuando los niños ya hacen, como decíamos, las salidas de campo con el experto. Además ellos en esa salida también podían conocer de primera mano un carro de bomberos, cómo funcionan las mangueras, todos esos elementos de protección. Ahí el bombero se vistió y todo para ellos. Estos son los niños de este año. Bueno. Y en la fase 3, que ya es como una fase, ya empezamos a hacer un cierre, una conclusión, obviamente se tiene que dar la evaluación, ¿cierto? Entonces el docente se enfoca en concluir el proyecto y compartir el aprendizaje de los estudiantes. Con la guía del docente, los niños revisan y resumen el trabajo realizado durante el proyecto. El docente evalúa que también han aprendido los niños las ideas principales que surgieron del estudio del tema. Y se plantea un evento culminante. Bueno, antes de terminar eso, aquí también puede que pasen más preguntas. Así como a nosotros nos pasó que nosotros llamamos a bomberos y eso fue, o sea, eso no era tanto el interés que ellos empezaron a hacer más preguntas. Entonces puede que aquí se vuelvan a dar interrogantes para investigar, pero ya nos sería tema para otro proyecto, ¿no? Porque tampoco podemos seguir con lo mismo. Es importante, o sea, o retomamos el proyecto, volvemos a empezar o hacemos otro. Bueno, y finalmente se plantea un evento culminante para compartir el trabajo con miembros de la comunidad de aprendizaje. Entonces me parece hermoso que nosotros pudiéramos hacer estos eventos culminantes con lo que realmente los niños han trabajado, porque pasa muchas veces que, bueno, tenemos un evento y lo que hacemos es, los que colaboran siempre, venga, colabore, me traiga, no sé, para mañana traiga una maqueta de no sé qué, que hacen los padres, pero nunca ha habido una investigación profunda de parte de los niños. De pronto para el momento la hubo o fue un tema que pasamos rápido, pero nunca fue una investigación profunda, ni son sus intereses. Entonces en los proyectos de aula esta parte es muy bonita y es bien marcada, que esos eventos culminantes son realmente sus creaciones y sus conocimientos. Bueno, entonces aquí tenemos un evento culminante ya
hace varios años, ya creo que 2, 3 años, donde ellos terminaron, era un tema sobre cocinar varias cosas. em, Cuando eso estaban dando MasterChef, entonces fue un proyecto que nació del interés de ellos y, y terminamos haciendo una receta ese día. También pues creo que como crítica personal debimos haberlos dejado que hicieran, o sea, que crearan lo que quisieran con la fruta, pero pues les dijimos hagan pinchos. Entonces, bueno, nos perdimos como esa parte, tal vez algunos eran muy creativos y pueden haber hecho un super plato. Bueno, listo. Antes de combinar el tema de las fases. Dentro de cada fase, el maestro puede utilizar una tabla de planificación y documentación de proyectos. ¿Y por qué puse esta partecita acá? Porque si hay una crítica que nos hacen a los maestros es que nosotros no registramos. Nosotros hacemos clases espectaculares, maravillosas, y uno me acuerda, yo me acuerdo que fulano hizo una clase sobre tal cosa, pero no hacemos registros. Entonces, aquí nos instan mucho a que hagamos ese tipo de registros, de que los guardemos. Y nos dan una tabla de qué tipos de registros, porque pues no guardar por guardar, sino de cómo organizarnos un poco, cómo hacer una planificación y organizarnos un poco. Bueno, entonces dice, una tabla de planificación y documentación de proyectos como herramienta para seguir los elementos estructurales que están presentes en cada una de las fases. Bueno, no solamente esas tablas de planificación son para después que alguien lo consulte, sino además para nosotros podernos organizar. Porque uno dice, bueno, ya, no, ya, hoy investigamos, listo, ya les pregunté, ya, entonces listo, fase de desarrollo. Pero si yo digo, no, pero es que hay una tabla de planificación y después sigue una salida de campo también en esta fase, yo puedo hacer una salida de campo también en esta fase de inicio de investigación. Entonces nos ayuda como a tener presente eso. Entonces nos dice que cada fase, cada una de las 3 fases tiene unos elementos que tenemos que tener en cuenta, que es una fase de discusión, de trabajo de campo, de representación, de investigación y de exhibición. Todos contribuyen al aprendizaje de los estudiantes en cada una de las fases de la vida del proyecto. Entonces acá están un ejemplo. No, está la tabla de planificación. Entonces en la fase 1 nosotros tenemos que tener en cuenta estos elementos: la discusión, el trabajo de campo, la representación, la investigación y la exhibición. En la fase 1, que es una fase de, ¿cómo lo llamamos?, de inicio. Tenemos una fase de discusión. Bueno, se comparte la experiencia previa y conocimiento de un tema. Aquí es donde vamos a provocar situaciones, llevarles elementos, a hablar de cosas para que ellos nos den información. Hay una parte de trabajo de campo. No quiere decir que el trabajo de campo solamente se va a dar en la fase 2, que es el desarrollo, ¿no? Se va a dar también en la fase 1. Entonces los estudiantes conversan sobre sus experiencias previas con padres y cuidadores. Entonces acá podemos decirle, bueno, pregúntele a su mamá por qué le puso su nombre, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas hacen parte de un trabajo de campo. También tenemos una parte de representación, como quieran, como con escritura, con dibujo, con modelos. Bueno, precisamente para que nos den insumos sobre lo que ya saben. Hay una parte de investigación. Ya entonces hablamos de las preguntas. Aquí necesitamos que nos den preguntas que quieren saber sobre las mariposas, por ejemplo. Y una parte de exhibición. Entonces, pero pues esa puede ser una exhibición para nosotros mismos, para los niños del otro grado, para los padres si se quiere. Bueno, entonces es una parte en que nosotros vamos a mostrar, bueno, ellos acá hicieron sus dibujos sobre las mariposas. Sí, puede ser, como me pasó a mí con la estudiante que una vez hicimos un dibujo sobre insectos y ella sabe mucho sobre insectos. Entonces los dibujos de ella son dibujos muy ricos. Entonces ella ya me está diciendo ahí que ella tiene bastantes conocimientos previos sobre el tema de los insectos, mientras que otro dibujo puede ser súper básico, que yo digo, a este niño le falta conocimiento, ¿no? Bueno, aquí en la fase número 2
también sea una parte de discusión, de trabajo de campo, de representación, de investigación y de exhibición. Aunque esta es la fase del desarrollo, no solamente se va a dar investigación, ¿no?, o trabajo de campo, también se tiene que dar una parte de discusión, por ejemplo. Entonces aquí en la fase número 2 es una preparación para el trabajo de campo y las entrevistas. Bueno, tenemos todo listo, vamos a ir a tal lugar, tenemos los permisos, ya está la persona informada, qué necesitamos, toda esta parte. En la parte de trabajo de campo, que ya es la exploración fuera del aula para investigar, entrevistas a expertos en el campo o en el aula, podemos invitar a alguien al salón. Hay una parte de representación, se crean breves bocetos de campo y se toman notas, o sea, es como ayudar a lo que los niños nos dejen una evidencia de lo que están haciendo, ¿no?, en esa parte de representación. Se puede utilizar el dibujo, la pintura, la escritura, las matemáticas, los diagramas, los mapas para representar un aprendizaje adquirido. Aquí en la parte de investigación de las preguntas iniciales, se realiza trabajo de campo, investigación en la biblioteca y se pueden plantear más preguntas. Y en la parte de exhibición se comparten representaciones de las nuevas experiencias y conocimientos, se mantienen registros continuos del trabajo. Y en la fase número 3, que es la fase de cierre, vuelven y se da una discusión, trabajo de campo, representación, investigación, exhibición, que uno creería no solamente se va a dar una exhibición, pero no, también se deben dar estos aspectos. Entonces hay una fase de discusión que, bueno, vamos a ver qué quieres compartir, qué vamos a compartir, organicemos todo, tenemos todas estas evidencias, cómo las vamos a organizar, qué vamos a compartir en nuestra exhibición, por ejemplo. Hacemos también una evaluación del proyecto a través de los ojos de un grupo externo. ¿Sí? También le podemos pedir a alguien que nos haga esa retroalimentación. En la representación se examina y se resume la historia del estudio para compartir el proyecto con otros. En la investigación se especula sobre nuevas preguntas, aquí pueden surgir y seguramente lo van a hacer, y bueno, y tenemos que tomar la decisión de si el proyecto continúa o le vamos a dar más largas al proyecto, o le vamos a, o bueno, cómo vamos a responder esas preguntas que van a surgir. Y también una fase de exhibición que se resume el aprendizaje a lo largo del proyecto. Bueno, una pregunta muy común, ¿cuánto tiempo debe durar un proyecto? Pueden durar de unos pocos días a varias semanas. Los proyectos de corto plazo pueden surgir de un acontecimiento inesperado. Los proyectos a más largo plazo generalmente se basan en temas bien seleccionados que se prestan para una investigación más profunda. La fase 2 requiere más tiempo que la fase 1 o la fase 3. La fase 2, que se llama la fase de desarrollo. Y el tiempo que se invierte en cada fase del proyecto varía según la edad. De pronto para nosotros con los más pequeños es mucho más difícil como pues, como que saben, que nos digan que saben, tomar esa información o que nos pregunten, ¿no? Y como es el primer grado, pues no están como muy acostumbrados a estos procesos. Bueno, y esto es antes de seguir, esto sería bueno pues que no se quedara acá, o que digamos que si el preescolar se implementa también lo pudiéramos continuar en otros grados, o si lo implementa segundo, bueno, quien se anime a implementarlo, nos animamos a implementarlo, lo continuemos, porque así ellos se van acostumbrando a la investigación y a ellos mismos buscar respuestas, a que no es que el profe no me dijo, yo no sabía, yo nunca he ido a la biblioteca, o sea, que dependan menos de nosotros. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de que toma las 3 fases con cada uno de sus aspectos. Entonces este proyecto era sobre la fruta. Entonces en la fase 1 de discusión, en la parte de discusión, del aspecto de discusión, el docente compartió una historia personal acerca de comer fruta en el desayuno. Entonces aquí provocó como el tema, ¿no? El trabajo de campo. Se le pidió a los padres de familia que enviaran fotos de experiencias previas de los estudiantes con fruta. Entonces aquí uno yo me preocupo, Dios mío, eso es mucho trabajo. Entonces, fase 1, sacarlos. Fase 2, sacarlos. Fase 3. Es como que uno piensa que sea el inicio de que todo se debe dar afuera, pero no, el hecho de que traigan, por ejemplo, este tipo de información que los padres nos van a dar, también enriquece el trabajo de campo.
En la fase de representación, los niños hicieron dibujos de experiencias previas con fruta. Entonces aquí podemos pedirles que dibujen las frutas que conocen. Entonces ahí si puede que alguien, como me pasó a mí con el tema de las frutas de cocineros, no conocían el kiwi. Lo habían escuchado porque aquí viene la herida que se llama kiwi, pero no lo conocían, no lo habían probado. Entonces en esa oportunidad lo pudimos conocer y probar. En la fase de investigación, entonces surgieron estas preguntas en este proyecto. ¿Es proporcional el tamaño de la fruta a la cantidad de semillas que tiene? ¿Son las frutas del mismo color en el interior que en el exterior? ¿Es comestible la cáscara? ¿Cómo saber si una fruta está madura? Aquí ya nos empiezan a dar las preguntas. Ya les dieron las preguntas, de hecho. Y en la fase de exhibición, fotografías de las experiencias previas de los niños con fruta. Entonces lo que hicieron fue en esa parte de aquí de exhibición mostrar estas fotografías. ¿Sí? No era más, y de pronto es colgarlas en una parte del salón, hace parte del proyecto, pero no quiere decir que es una actividad extra o que requiere mucho más trabajo, ¿no? Bueno, en la fase 2, que es la fase ya del desarrollo del proyecto, ¿qué pasó en este proyecto de la fruta? En la parte de discusión, los estudiantes se aseguraron de tener todos los materiales para llevar registro de la información que los expertos compartirían. En el trabajo de campo, los estudiantes exploraron frutas enteras y partidas. Me imagino que fueron, no sé, a un supermercado, a un lugar, a verlas, ¿no? Una madre donó árboles frutales y los niños pudieron ver cómo crecían las frutas. Las familias hicieron jugos de fruta, mermeladas, batidos, paletas y pasteles. En la representación, los niños hicieron dibujos de los pasos en las diferentes recetas, hicieron representaciones tridimensionales de las frutas, registraron los cambios que pudieron presenciar en los árboles frutales. En la parte de investigación, los estudiantes pudieron ver videos informativos y libros que respondían a sus preguntas, y nuevas preguntas surgieron. ¿En qué lugar crecen las frutas? ¿Cuáles son las partes de las frutas? ¿Por qué comer fruta? En la parte de exhibición de la fase 2 se mantuvo actualizado el registro de los cambios de los árboles frutales, se mantuvo visible el proceso de cómo cambiaron las representaciones de los estudiantes a medida que adquirieron nuevos conocimientos, lo que yo les decía, por ejemplo, en el ejemplo de la niña que sabía sobre los insectos. De pronto el niño que al inicio tenía su dibujo muy pobre, sin muchos detalles, al final de la investigación debe tener tal vez su insecto con mucho más detalles, el insecto que estuviera dibujando. Y eso nos da a entender que hubo un proceso de investigación que él aprendió. Y el de la niña seguramente vendrá con muchas más cosas. Bueno, también hubo una exposición de las frutas tridimensionales en esta fase. En la fase número 3 del proyecto de fruta, en la parte de discusión, junto con el docente, los docentes eligieron representaciones para mostrar a los padres el nuevo aprendizaje. Los estudiantes pudieron compartir sus conocimientos con otros compañeros de la escuela. Los padres reportaron que los estudiantes mostraban más conocimiento y curiosidad acerca de las frutas. En representación, los estudiantes eligieron compartir algunos aspectos de su aprendizaje con otro grupo de la escuela. Investigación, podemos comprar todo tipo de fruta, comprar todo tipo de fruta en el supermercado todo el año. Hay frutas que no crecen en nuestro país. Exhibición. Los niños hicieron más mermelada para compartir con los padres. Los estudiantes hicieron una exhibición informativa con padres y otros estudiantes. Bueno, listo. Entonces, con esto concluimos como lo de las fases del proyecto. Y algunas consideraciones finales para terminar y también algo personales. En cuanto a los proyectos de aula, ¿no? La invitación es que nos animemos a hacer los proyectos de aula. Pero no quiere decir que sea la única estrategia que podemos hacer. Podemos hacer unidades didácticas también, unidades temáticas, secuencias, no sé. Pero ¿cuál es la invitación? Es a seguir promoviendo la autonomía y la investigación y a continuar los procesos. Si primerito hace las Olimpiadas Matemáticas,
qué chévere que segundo también y tercero también, porque esa secuencia también da un equilibrio y una estabilidad a los estudiantes. Lo mismo los proyectos. Si nosotros trabajamos en preescolar, sería espectacular que se siguiera trabajando en los grados siguientes para que podamos fortalecer estos procesos de autonomía, de investigación, para que los padres ya sepan cómo es que se trabaja y los padres ya los vamos acostumbrando a que no, es que la exhibición del proyecto es el momento más importante, ellos nos van a mostrar que aprendieron, o sea, es un momento importante, pero eso pasa en la medida en que tenemos constancia con ese tipo de actividades. Bueno, antes de empezar un proyecto es importante haber trabajado normas de comportamiento de aula, hablar un mismo idioma. Y eso también tiene que ver con que nos unamos en ese aspecto, porque no vamos a empezar un proyecto el primer día de clase porque ellos no tienen normas, porque ellos no saben lo que nosotros estamos esperando de ellos. Entonces es importante que primero trabajemos todo lo que son normas de comportamiento en el aula. Empecemos a formar las rutinas, ¿sí? Por ejemplo, ellos saben que primero hacemos todo lo de ellos saben que cuando ellos llegan lo primero que hacemos es repasar las letras, repasamos todo lo que está en nuestro salón, las letras, los números, hacemos el repaso de las normas y les explicamos lo que vamos a trabajar. Entonces, una vez que ellos ya se han acostumbrado a ese tipo de rutinas, ya es mucho más fácil implementar los proyectos, porque en los proyectos ellos van a empezar a trabajar solos y ahí se trabaja también mucho convivencia. Yo lo hice, hice una actividad les puse diferentes mesas, por ejemplo, o sea, hice 5 mesas y en cada mesa repartía a los niños, o sea, los niños se pueden hacer en la mesa que quisieran día 5 y hacían una actividad diferente. Unos armaban rompecabezas, otros jugaban con un carrito, bueno, una actividad de números. Pero si yo no hubiese trabajado con ellos normas, ellos se me hubieran pasado de mesa en mesa, hubieran peleado por las fichas, bueno, lo que fuera. Pero por eso es tan importante enfatizar en este tema de normas antes de empezar un proyecto. Bueno, también es una invitación a lo mismo que les decía antes, a construir en conjunto, a registrar lo hecho, por favor. Esto es un llamado primero para mí, porque uno pues tiene que aprender de lo que estudia, ¿no? Y de verdad que debemos registrar todos esos avances que tenemos con los niños, esas actividades, esos proyectos, esas secuencias, todo eso hay que de alguna manera nosotros debemos guardarlo, mantenerlo, porque para futuras experiencias, ¿no? Y también es un llamado a innovar. Hay muchos temas y tal vez uno dice, no, estos proyectos, o sea, nosotros a veces dejamos que uno en la escuela pública como que, ay, no, solo de siempre, el libro de siempre, no sé qué, pero en la escuela privada se hacen este tipo de cosas y también tienen 25, 30, 35 niños. Entonces, es importante que nosotros también nos demos esa oportunidad de innovar. Eso es, bueno, esto no es nuevo, pero sí es nuevo, de implementar nuevas cosas. Y, y pues para terminar, pues quisiera recordar una anécdota que hace poco estaba hablando con una compañera y había unos niños ya que yo había tenido en preescolar, ya más grandecitos, y estaban hablando. Y una le dijo a la otra, solo se asomaron al salón como a recordar, como cuando eran más jóvenes, y se asomaron y dijeron, ¿se acuerda el día que cocinamos? Y yo me quedé con eso, yo dije, ellos no se acuerdan el día que yo les enseñé a leer, el día, lo que sea, los números, el día que yo les enseñé las normas, el día que, no sé, el día que hicieron una presentación, ellos se acuerdan el día que cocinaron, porque hicimos muchas cosas con ese proyecto y terminó en una exhibición que fue esa receta que hicimos. Entonces, eso genera significado para ellos para toda la vida.
Y no solamente es el hecho de generar significado, sino de generar también conocimiento. Bueno, muchas gracias, y antes de terminar, aquí también les dejo otro QR con unas, creo que son 4 o 5 preguntas eh, con puntuación, está así, con puntuación sobre los proyectos, pero es para mí, para saber qué tanto, si quedó claro el contenido. Listo. De todas maneras, también aquí está el enlace del formulario de la encuesta. Muchas gracias.